Un crimen extraño. Capítulo 2, en donde se ve que la deducción puede llegar a constituir una verdadera ciencia. Al día siguiente, después de habernos encontrado en el punto convenido Sherlock Holmes y yo, nos fuimos al número 221 de Baker Street para ver el piso en cuestión. Se componía de 2 alcobas muy cómodas y una sala bastante grande, elegantemente amueblada, bien aireada y con 2 grandes ventanas que daban a la calle. Nuestra unión me seducía tanto y el precio era tan módico, puesto que por el momento pagábamos la mitad del alquiler cada uno de nosotros, que cerramos el trato allí mismo. Tomamos posesión inmediatamente, y aquella misma tarde llevé todos mis papeles y establecí mi despacho en la nueva casa, y a la mañana siguiente llegó Sherlock Holmes cargado de cajas y maletas. Durante 2 o 3 días nos ocupamos únicamente en desembalar nuestros chismes y bibelot, y los colocamos de modo y manera que tuvieran la mejor vista posible. Terminados estos preliminares, nos consideramos definitivamente instalados y empezamos a familiarizarnos con nuestro nuevo alojamiento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres, rara vez se acostaba después de las 10 de la noche e invariablemente, por las mañanas, al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. El día lo pasaba entre el laboratorio químico y la sala de disección, y algunas veces se daba largos paseos, casi siempre por las afueras de la población. No puede formarse una idea de su actividad cuando estaba en uno de esos periodos de excitación. Transcurría algún tiempo, venía la reacción, y entonces, días enteros desde que amanecía hasta que anochecía, se los pasaba tumbado sobre el canapé, inmóvil y sin articular palabra. Sus ojos tomaban una expresión tan vaga y tan soñadora que cualquiera le hubiera tomado por un imbécil o por un loco si su sobriedad característica y la perfecta moralidad de su vida no hubieran sido una constante protesta a semejante suposición. Se sucedían las semanas y mi curiosidad crecía por momentos por conocer el móvil de su vida. El aspecto suyo llamaba la atención del menos observador. Su elevada estatura, pues tenía 5 pies y medio, aumentaba su delgadez. Sus ojos eran vivos y penetrantes, excepto en esos periodos de sopor de que antes hablé, y su nariz, delgada y aguileña, como el pico de un ave de rapiña, daban a su cara una expresión de excesiva penetración. La forma cuadrada y prominente de su barbilla denotaba en él una rara fuerza de voluntad. Llevaba las manos constantemente manchadas de tinta y quemadas por los ácidos, y a pesar de las cicatrices tenía una habilidad extraordinaria en los dedos, como pude comprobarlo varias veces viéndole manejar sus pequeños instrumentos de física. Aun cuando se me tache de curiosidad femenil, debo decir en descargo mío que cada vez que me intrigaba más aquel hombre y a todo trance quería descubrir el misterio de que se rodeaba. No puede juzgárseme severamente, teniendo en cuenta que mi vida no tenía atractivo alguno. Mi salud no me permitía salir más que cuando abonanzaba mucho el tiempo y no tuve nunca uno de esos amigos a quienes confiarme y en cuya compañía olvidar la monotonía de mi existencia, que cada vez se me hacía más pesada y larga. He aquí por qué empleaba la mayor parte del tiempo en pretender desentrañar el misterio de que se rodeaba mi compañero. No estudiaba medicina. Al preguntarle yo algo sobre el particular, me confirmó su contestación lo que Stanford y yo presumíamos. Nunca subordinó sus lecturas a un método fijo, con lo que hubiera progresado considerablemente en una ciencia determinada, y por otra parte demostraba singular predilección por cierta clase de estudios. Su erudición era realmente extraordinaria, y más de una vez me quedé sorprendido ante sus citas y sus dichos. Indudablemente, pensaba yo, no es posible que un hombre trabaje así y adquiera en ciertas materias tan vastos conocimientos si no se propone un fin muy definido, y si no tiene un plan perfectamente trazado. Las gentes que leen sin seguir un camino determinado no pueden recordar la mayor parte de lo que han leído, ni a nadie creo capaz de meterse en la cabeza conocimientos meramente secundarios, sin tener para ello razones muy especiales. Pero al lado de su profundo saber en algunas cosas, para otras era una verdadera nulidad. Tanto en literatura como en filosofía o política, ignoraba hasta lo más rudimentario. Habiéndole citado un día a Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ignorancia que quién era y qué había hecho, pero no fue aquello lo que más me chocó. Cuando mi asombro subió de punto fue el día en que por casualidad me enteré que ignoraba en absoluto la teoría de Copérnico y desconocía la explicación del sistema solar.
Que hubiera en pleno siglo XIX un ser civilizado que no supiera que la Tierra giraba alrededor del Sol me pareció inconcebible. No podía creerlo. No le extrañe a usted mi ignorancia, me dijo sonriendo al ver mi asombro. Ahora que sé lo que es y de lo que se trata, haré cuanto me sea posible por olvidarlo. ¿Por olvidarlo? Va usted a comprenderlo. En los primeros años de la vida, el cerebro humano es, según mi opinión, un cartucho vacío, y el deber de cada uno consiste en amueblarlo y alojarlo a su gusto. ¿Se trata de un imbécil? Pues llenará su cabeza de materias inútiles que ocuparán el sitio de otras que quizás pudieran servirle para algo. Su cabeza será una amalgama sin orden ni concierto, que ningún provecho le reportará. Por el contrario, fíjese en la mayoría de los seres vulgares, de los industriales, por ejemplo, y observará que tienen especial cuidado en el plan de sus estudios. Únicamente se dedicarán a aquellos que más tarde o más temprano puedan servirles de algo. Es un error creer que las paredes del cerebro humano son elásticas y pueden agrandarse o encogerse a la libre voluntad de cada uno. Créame usted, llega un momento en que para cada cosa nueva que se aprende, se olvida otra anteriormente aprendida. No debe cargarse la imaginación de algo que más que nada dificulta y entorpece y hace olvidar lo que algún día puede sernos necesario. Sí, pero el sistema solar, empecé a decirle en tono de protesta. Pero qué bien puede reportar eso, me contestó con mal reprimida impaciencia. Dice usted que la Tierra gira alrededor del Sol, por mí que gira alrededor de la Luna. Me tiene sin cuidado y no creo que sufran detrimento alguno mis investigaciones y mis otros trabajos. A punto estuve de preguntarle en qué consistían esos trabajos, pero me arrepentí, porque comprendí que mi pregunta en aquella ocasión hubiera sido intempestiva. Sin embargo, me puse a meditar detenidamente sobre cuanto había dicho y conseguí encerrarlo en una conclusión. ¿No dijo que no quería aprender nada que no tuviera en relación con el fin? Pues cuanto sabía tenía que servirle y serle útil para algo. Me puse a recordar todas las materias en las cuales me pareció estar muy fuerte, y fui formando una pequeña lista ante la cual no pude por menos de sonreírme cuando la releí. Decía así: resumen de conocimientos de Sherlock Holmes. Literatura, nada. Filosofía, idem. Astronomía, idem. Política, conocimientos muy superficiales. Botánica, conocimientos varios, versadísimo en todo lo que se refiere a la belladona, al opio y toda clase de venenos. Desconocimiento absoluto de horticultura práctica. Geología, conocimientos muy limitados. No distingue las diversas clases de capas geológicas, pero en cambio, cuando vuelve de sus largos paseos, al enseñarme el lodo en el borde de sus pantalones, me dice de qué punto de Londres procede aquel barro. Química, conocimientos profundísimos. Anatomía, universalidad de conocimientos, pero adquiridos sin arreglo a un plan fijo. Literatura sensacional. Posee una erudición increíble. Al parecer, no existe teoría revolucionaria, literariamente hablando, que no conozca. Toca el violín bastante bien, maneja bien el bastón y la espada y es diestro con el boxeo. Conoce prácticamente la ley inglesa. Pero cuando hube formado esta lista de la serie de conocimientos de Holmes, la arrojé al fuego, diciéndome, es preferible renunciar a todo antes de llegar a saber qué carrera y a qué fin puede llevar esta amalgama de estudios. Acabo de citar a Holmes como violinista. En efecto, tocaba el violín maravillosamente, pero siempre a su manera, de modo tan raro y excéntrico como todo cuanto hacía. Que tocaba piezas de dificultad suma, no hay que dudarlo. Muchas veces, en obsequio mío, tocó romanzas de Mendelssohn y de otros autores tanto o más difíciles, pero cuando estaba solo, tan pronto se dedicaba a la verdadera música como intercalaba trozos de lo más vulgar y ramplón. En ocasiones, y cuando se tumbaba en el canapé, colocaba el violín sobre sus rodillas y hacía vibrar las cuerdas. Unas veces las vibraciones producían una melodía dulce y melancólica, otras se sucedían las notas alegres y vibrantes de modo fantástico y raro. Aquello era algo así como el reflejo de sus sentimientos más íntimos. Pero, ¿aquella música era una de tantas excitaciones de sus facultades mentales? ¿O, por el contrario, un capricho del momento? Nunca llegué a saberlo. Hubiera tenido sobrados motivos para protestar enérgicamente de aquellos solos, si en compensación a ellos no hubiera terminado siempre sus sesiones dedicándome a alguno de mis números preferidos. Durante la primera semana nadie vino a vernos,
y empecé a creer que mi compañero tenía tan pocos amigos como yo. Me convencí bien pronto de lo contrario. Tenía muchos amigos y en todas las clases sociales. Recuerdo un individuo delgaducho y macilento, de ojos vivos y penetrantes, cuya cabeza achatada recordaba las de las ratas. Vino 3 o 4 veces durante aquella semana, y me fue presentado con el nombre de Lestrade. Una mañana llegó una muchacha muy elegante y muy bonita, y habló con Holmes durante media hora. En la tarde de aquel mismo día vino un individuo de cabello gris cortado a punta de tijera, con todo el tipo del judío embaucador y marullero. Hallábase sumamente excitado y le hablaba a Holmes en tono de súplica. Poco tiempo después llegó una mujer en chancletas. Otra de las tardes vino a visitarle un caballero de cabellos blancos y aspecto venerable, y en otra ocasión un empleado del ferrocarril con su uniforme de terciopelo ribeteado. Por el uniforme supuse que era empleado de ferrocarriles. Cada vez que llegaba uno de estos individuos, Sherlock Holmes me suplicaba le dejase a solas con ellos. Yo entonces me retiraba a mi habitación. Me daba 1000 excusas por la molestia que por él me tomaba y me decía: necesito este cuarto para despachar a mis clientes, porque toda esta gente son clientes míos. También hubiera podido valerme de esta ocasión para preguntarle algo acerca de su extraña vida, pero me pareció siempre una imprudencia pretender hacerme cómplice de sus confidencias. Supuse desde el primer momento que alguna razón debía asistirle para no ponerme al corriente de sus asuntos. Era el primero en no hacerme partícipe de todo cuanto a él se refería. El 4 de marzo, y tengo motivos para no olvidar esta fecha, me levanté un poco más temprano que de costumbre, esperando que le sirvieran el desayuno. Estábamos todos acostumbrados a una vida tan mecánica y tan sujeta a leyes fijas que mi desayuno no me lo habían servido. Con la impaciencia, inherente a toda naturaleza humana, llamé para que a toda prisa me lo sirvieran. Sobre la mesa había una revista literaria, y me puse a hojearla en tanto mi compañero devoraba en silencio unos bizcochos. Uno de los artículos aparecía marcado con lápiz rojo, y, naturalmente, mi curiosidad me hizo detener la vista en él y leerlo. Se titulaba El libro de la vida, y me pareció algo pretencioso. El autor quería dar a conocer la regla para que todo hombre medianamente observador sacara el mayor partido posible de los actos humanos después de un metódico y detenido examen. Lo que decía sobre el particular me pareció una extraña mezcla de sutileza e ingenuidad. Por claros que fueran los razonamientos, las deducciones estaban tan traídas por los cabellos que caían en la exageración más espantosa. El más pequeño gesto, la contracción de un músculo cualquiera, una mirada, eran lo bastante, según el autor, para revelar el más escondido secreto, fuere de quien fuere. Nadie que poseyera cualidades de observación y observara un poco debía equivocarse, sino que, por el contrario, debía sacar conclusiones tan exactas como pudieran serlo los teoremas de Euclides. Y es más, los resultados que llegaran a obtenerse debían aparecer a los ojos de la gente que, naturalmente, no estaría al tanto de los procedimientos empleados como verdaderos fenómenos del sortilegio. Presentad, decía el autor, una gota de agua a cualquier hombre dotado de un poco de lógica y será capaz de deducir por aquella simple gota la existencia del océano o del Niágara, sin que jamás haya tenido la menor idea ni del uno ni del otro. La vida de todo individuo es a modo de una cadena en la que basta conocer uno de sus eslabones para deducir cómo son los demás. Para ello, es verdad, se necesitan condiciones de deducción y análisis, pero estas condiciones son necesarias para todas las ciencias en general. No pueden llegar a conseguirse sino después de un detenido estudio, y la vida entera de un individuo no sería bastante para llegar a un grado de perfección en la materia. Tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista intelectual, este estudio es de tal complejidad que es 100 veces preferible lanzarse a la resolución de los demás problemas de la vida a detenerse en este. Cuando vemos por primera vez a un hombre, es necesario que al primer golpe de vista deduzcamos su historia, su profesión, y este ejercicio, practicado diariamente, aguza nuestras facultades instintivas de observación de tal manera que poco a poco e insensiblemente nos enseña el camino que debemos seguir. Fijaos en las uñas, en las manchas de la ropa, en el calzado, en las rodillas del pantalón, en las callosidades de los dedos pulgar e índice, en la expresión de la cara, en los puños de la camisa, y veréis cómo después de este detenido examen llegáis a conocer a fondo todo cuanto concierne al individuo en quien hayáis puesto vuestra atención. No es lógico que con tal riqueza de detalles aunados, cualquiera,
aun cuando no posee un grado extraordinario de inteligencia, llega a conseguir resultados tan claros como perfectos? ¡Qué cúmulo de tonterías!, exclamé dejando la revista sobre la mesa. En mi vida he leído imbecilidad como esta. ¿Qué le pasa a usted?, me preguntó Sherlock Holmes. El artículo este que acabo de leer, dije señalándoselo con la cuchara y disponiéndome a tomar el desayuno. Debe usted haberlo leído ya, porque está marcado con lápiz. Por una parte tiene ingenio, pero por otra llega a cansar tanta candidez. A través de sus renglones veo al utópico rígido que se complace en ir demostrando con teorías sus extrañas paradojas. Le veo embutido en un sillón y en la oscuridad de su despacho. Porque veamos la parte práctica de todo esto. Vaya usted a preguntarle, por ejemplo, a cualquiera de esos que viajan en tercera el oficio y la vida de sus compañeros de viaje. Apostaría 1000 contra 1 a que no lo cierta. Pues perdería usted, me contestó Holmes con mucha calma, y ese artículo es mío. ¿De usted? ¿Mío? Todo cuanto sea observación y deducción me encanta, y todas esas teorías que le parecen a usted tan quiméricas no pueden ser más prácticas de lo que son, tan prácticas como pueden ser los medios de que me valgo para ganarme la vida. No lo entiendo, le contesté. Pues voy a demostrárselo a usted. Tengo una profesión especialísima, tan especial que dudo haya otra en el mundo. Soy, valga la frase, un policía consultivo. Aquí en Londres, la policía está compuesta de dos clases de agentes, los que dependen del gobierno y los que pudiéramos llamar secretos. Pues bien, cuando cualquiera de ellos duda acerca de un asunto, vienen a consultarme y yo les saco de la duda en que se hallan. Para ello me exponen el hecho con todos sus detalles y gracias al estudio especial que hago del crimen, si, por ejemplo, de un crimen se trata, logro llevarlos al camino de la verdad para que ellos lo sigan después. Todos los crímenes tienen algo de común entre sí. Como es natural, nos hemos familiarizado ya con ellos y nada tiene de particular que después de conocer 1000 se llegue por la deducción al descubrimiento de 1001. Ese Lestrade que ha visto usted antes es uno de los inspectores más conocidos de Londres. Le han denunciado un hecho y no sabe cómo llegar a su descubrimiento. Ha venido a consultar. ¿Y todos los demás que han venido después de ese Lestrade? Casi todos son de la policía secreta. Vienen a que les saque de la duda en que se hallan. Oigo cuanto me dicen, ellos a su vez oyen mis explicaciones y cobro después mis honorarios. Y sin moverse de ese cuarto tiene usted la pretensión de aconsejar con perfecto conocimiento de causa en todo aquello que a los demás les es difícil llegar a saber estudiándolo sobre el terreno. Ya lo creo. Tengo para mi uso particular una intuición extraordinaria. De vez en cuando suele presentarse algún caso que requiere más atención que los demás, y entonces voy donde debo ir y veo las cosas por mis propios ojos. Ya creo habrá usted notado que poseo una universalidad de conocimientos que, claro está, me valgo de ellos para la resolución de todos los problemas y me dan un magnífico resultado. Y ese método de deducción que expongo en el artículo que tanto ha indignado usted, para mí es de inapreciable valor. Y puedo demostrarlo, puesto que he sido el primero en llevarlo a la práctica. La observación es en mí una segunda naturaleza. Recuerda que el mismo día que nos conocimos le dije que había usted estado en el Afganistán. Podían habérselo dicho usted antes. Nada de eso. Y desde el primer momento comprendí que venía usted de allá. Por la práctica adquirida durante mucho tiempo, y casi sin darme cuenta de ello, llego a mis conclusiones eslabonando en mi cerebro las deducciones que se van sucediendo rápidamente. He aquí, me dije, un hombre con todo el aspecto de un médico y de un militar. Indudablemente es un médico militar. Viene de los trópicos. Me lo da a entender su tez tostada por el sol. No es el color natural de su rostro, puesto que sus muñecas conservan la blancura de la piel. Ha debido pasar grandes privaciones y debe haber estado muy enfermo. Me lo indica su color. Además, debe haber sido herido en el brazo izquierdo, puesto que lo juega con dificultad. ¿A qué punto de los trópicos puede haber ido un médico militar inglés para haber sufrido tanto y haber sido herido? Al Afganistán. Y toda esta serie de deducciones no han tardado en sucederse las unas a las otras ni un segundo. ¿Recuerda su asombro cuando le dije que venía usted del Afganistán? Y ahora que le oigo, creo que no puede darse nada más sencillo, le contesté sonriendo. Me recuerda usted el Dupin de Edgar Allan Poe, pero nunca creí que tales seres pudieran existir más que en la novela. Sherlock Holmes se levantó y encendiendo su pipa me dijo:
Cree usted halagarme comparándome con Dupin, y en mi opinión, Dupin era un hombre vulgar. Su único mérito consistía en penetrar el pensamiento de su interlocutor, pero al cabo de un cuarto de hora de silencio absoluto y de haber hecho ciertas observaciones. Ese es un sistema sencillísimo y que puede rebatirse sin gran esfuerzo. Poseía evidentemente condiciones analíticas, pero de eso a presentarlo como un fenómeno, según pretende Poe, hay una gran diferencia. ¿Ha leído usted las obras de Gaboriau?, le pregunté. Para usted, Lecoq debe ser el perfecto policía. Sherlock Holmes me contestó irónicamente. Lecoq era simplemente un enredador. No tenía de bueno más que su energía, nada más. Es un libro detestable. Se trataba, por ejemplo, de identificar a una persona desconocida, pues lo que a mí me hubiera costado 24 horas, a Lecoq le costaba 6 meses. Yo haría que conocieran esa obra todos los inspectores y agentes de la policía, para que supieran lo que no deben hacer. Me molestaba que tipos que me complacía en admirar fueran criticados con tal saña. Me levanté y me fui a la ventana para ver la calle con su animación acostumbrada. Este muchacho, me dije, no dudo que valga, pero está poseído de sí mismo. Sherlock Holmes añadió, puede decirse que ya no hay ni crímenes ni criminales. ¿De qué sirve tener un cerebro perfectamente organizado en nuestra profesión? Se entiende. Tengo la seguridad de que mi nombre podría llegar a ser célebre en muy poco tiempo. No ha habido nadie, que yo sepa, que haya adquirido el número de conocimientos en la materia, ni que reúna condiciones especiales tan grandes como las mías para combatir el crimen. ¿Y para qué? Si los crímenes que hoy en día se cometen están tan pésimamente maquinados que el más torpe de los agentes de Scotland Yard puede dar con el criminal en cuanto quiera. Al ver tal pedantería, cambié de conversación. ¿Qué buscará aquel hombre?, pregunté señalando con el dedo a un individuo que lentamente miraba los números de las casas de enfrente. Era un muchacho de anchas espaldas y modestamente vestido. Llevaba en la mano un sobre azul e indudablemente tenía encargo de entregárselo a alguien. ¿Dice usted aquel subteniente retirado de la Marina?, me preguntó Sherlock Holmes. Vayan al diablo semejantes fanfarronadas, me dije para mí. Sabe perfectamente que no pudiera comprobar sus ridículas deducciones. Apenas había acabado de pensar esto, cuando el muchacho de la calle, después de fijarse en el número de nuestra casa, atravesó la calle rápidamente. Llamaron a la puerta. Hablaron bajo breves momentos y un torpe andar oyóse en la escalera. Para el señor Sherlock Holmes, dijo el hombre aquel, entrando y entregando la carta a Sherlock. Aquella era una gran ocasión para echar por tierra los embustes de mi compañero, y no bien lo hube pensado, le hice la siguiente pregunta que viniera a confirmar mis presunciones. Dígame usted, le dije amablemente, ¿qué profesión o qué oficio tiene usted? Mandadero, me contestó bruscamente. Pero mi librea están arreglándomela ¿Y antes? Le interrumpí, mirando a Holmes maliciosamente con el rabillo del ojo. Antes era sargento de infantería ligera de la Marina de Guerra. ¿Tiene contestación la carta? No, dijo Holmes. Entonces, buenas tardes. Se cuadró, llevóse la mano a la visera y salió. ¿Escuchas? Muchas gracias por haberme escuchado. Espero hayan disfrutado de este capítulo y que esperen el siguiente con ansias. Mientras tanto, ¿por qué no se dan una vuelta por mi página de Litnet? Soy un escritor y en Litnet he subido ya varias historias gratuitas. Si quieres perderte un rato con magia, magos, brujas, comedia, drama y relaciones emocionales, de seguro disfrutarás mi serie titulada Palabras y hierbas. No obstante, si disfrutas de la erótica, también podrás encontrar una serie de relatos cortos para saciar ese deseo. El link a mi página de Litnet se encuentra en la descripción de este video. De nuevo, muchas gracias. Si quieren asegurarse de escuchar el siguiente capítulo, asegúrense de seguirme en la red social en la que estén escuchando esto. Pero sobre todo, si creen que a alguien le gustaría presumir que leyó Sherlock Holmes, compartan este podcast con ellos.